Mi nombre es Marcos, y jamás imaginé que terminaría escribiendo algo así. De verdad, nunca creí que me pasaría algo tan retorcido como esto. Pero aquí estoy, todavía intentando asimilar cómo mi propia familia, mis padres y mi hermana, me traicionaron sin ni siquiera pestañear. Durante un tiempo pensé que podía simplemente pasar página, dejarlo ir, convencerme de que no valía la pena el enfado. Pero cuanto más lo reflexionaba, más entendía que tenía que contar esta historia. No solo para desahogarme, sino porque quizás haya alguien allá afuera que necesite escucharla. Alguien que, como yo, está ignorando señales de alerta que no deberían pasar desapercibidas. Si he aprendido algo de todo esto es que las personas más cercanas a ti son las que más pueden hacerte daño. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera se sienten mal por ello. Todo empezó después de que me robaran en casa. Se llevaron todo lo de valor, ordenadores portátiles, relojes, incluso unas joyas familiares antiguas. El seguro cubrió parte, sí, pero no era solo el dinero. Fue esa sensación asquerosa de saber que un desconocido había estado dentro de mi hogar, revolviendo mis cosas, invadiendo mi espacio. Ya no me sentía seguro ahí. Decidí vender el piso y replantearme mis próximos pasos. Por suerte, trabajo en línea y gano bien, así que no estaba en una mala situación económica. Pero no quería precipitarme alquilando algo sin pensarlo bien. Fue entonces cuando mis padres me ofrecieron quedarme con ellos temporalmente. Sonaba como un gesto generoso, pero ahora, al mirar atrás, empiezo a pensar que lo tenían todo planeado desde el principio. Al principio todo fue relativamente normal. Mi hermana, Marta, aún vivía con ellos, y nunca nos habíamos llevado especialmente bien, pero yo me mantenía a mi aire. Tenía mi propio escritorio, mi conexión a internet y seguía trabajando desde casa sin molestar a nadie. Mis padres sabían que no tenía problemas de dinero, que tenía ahorros. Y lo que no entendí entonces, pero que ahora veo con claridad, es que eso, el hecho de que tuviera dinero, les hacía sentir con derecho a él. Todo empezó poco a poco. Comentarios como "la familia se ayuda entre sí", lanzados al azar por mi madre. O frases de mi padre como "qué suerte tienes de poder quedarte aquí gratis mientras piensas qué hacer". Luego, una noche, mi padre soltó la bomba. Me dijo, sin ningún rodeo, que mi hermana había encontrado un coche de segunda mano que le encantaba y que no estaría mal si yo la ayudaba a comprarlo. Me miró directamente a los ojos, como si esperara que simplemente dijera que sí. Solté una carcajada. Ni de broma, respondí, pensando que era solo una de sus bromas pesadas. Pero la reacción fue inmediata. Marta comenzó a comportarse aún más insoportable. Se puso en plan víctima, diciendo que merecía tener un coche, que yo era egoísta, que ellos me habían acogido cuando no tenía dónde ir. Mis padres, en lugar de poner límites, alimentaron ese drama. El ambiente en casa se volvió tan denso que apenas podía respirar. Empecé a evitarles. Salía más, me encerraba en mi habitación, simplemente para no cruzarme con ellos. Hasta que un día, al volver de una reunión con un cliente, me encontré con todas mis cosas en el jardín delantero. Por un segundo pensé que quizás había habido algún malentendido. Pero entonces vi a mi padre, parado en el umbral de la puerta, con mi madre detrás. «Ya hemos obtenido de ti lo que necesitábamos», dijo él, y sin más, me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí, congelado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Pero entonces me vino un pensamiento brutal: la caja fuerte. Tenía 30.000 euros en efectivo guardados en una caja fuerte en casa de mis padres. No todo era mío, pero sí una buena parte. Lo guardaba ahí porque me parecía más seguro que dejarlo en el coche o en una habitación de hotel. Corrí al garaje donde estaba escondida, pero ya era tarde. Había desaparecido. Sentí como se me hundía el estómago. Cerré los puños de pura rabia, pero respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Miré la casa, las ventanas cerradas, la oscuridad, y supe que estaban dentro, probablemente celebrando su gran jugada. Pude haber golpeado la puerta. Pude haber gritado, llamado a la policía. Pero no lo hice. Recogí mis cosas del césped y me fui. Caminé como si no me importara, como si estuviera derrotado. Quería que pensaran que habían ganado. No fui a un hotel. Me fui directamente a casa de mi hermano mayor,
José, que, a diferencia de Marta, sí era una buena persona. Cuando le conté lo que había pasado, ni siquiera se sorprendió. Solo negó con la cabeza y dijo, eso suena exactamente a lo que harían. Me dio un número de teléfono. Llama a este abogado. Hazlo ahora. Y lo hice. No dudé ni un segundo. Una semana después, mi móvil explotó. 51 llamadas perdidas. Mi madre. Mi padre. Marta. Incluso primos y tíos con los que no hablaba desde hacía años. Todos intentando contactarme desesperadamente. ¿La razón? El abogado ya había enviado la notificación legal. Les exigía devolver el dinero o enfrentarse a una denuncia formal. Y ellos, no se lo esperaban. Yo lo tenía todo. Extractos bancarios que demostraban el origen del dinero. Conversaciones por mensaje con mi madre donde mencionábamos guardar el efectivo en su casa. Incluso una imagen de la cámara de seguridad del salón donde se me veía claramente entrando con la caja. No había escapatoria para ellos. Ni siquiera podían alegar ignorancia. El segundo día me llegó un mensaje de voz larguísimo de mi madre. Se notaba que estaba al borde del llanto. Me preguntaba por qué les hacía eso, que ellos me habían acogido cuando no tenía nada, que era injusto, que la familia no se traiciona así. Casi me reí. ¿La familia no se traiciona así? ¿Y entonces qué fue lo que ellos hicieron conmigo? Luego vino el golpe bajo. Me dijo que no podría recuperar el dinero fácilmente, porque ya se lo habían gastado casi todo. Por supuesto. Yo ya lo sospechaba. Días antes, Marta había subido una foto a Instagram con un coche nuevo. Un sedán de segunda mano que claramente costaba unos 15.000 euros. En la descripción escribió, por fin tengo mi coche soñado. Como si lo hubiera conseguido trabajando duro. Como si no lo hubiera comprado con el dinero que me robaron. No solo me traicionaron. Lo hicieron sin pensar en las consecuencias. Convencidos de que yo no haría nada. Que lo dejaría pasar. Pero no. Les di un ultimátum, hasta el viernes para devolver el dinero. Si no, nos veríamos en los tribunales. Fue entonces cuando comenzaron a perder el control. Mi padre me mandó un largo mensaje hablándome de lo mal que estaba haciendo quedar a la familia, de cómo estaba destruyendo el vínculo que nos unía por un puñado de billetes. Marta me mandó varios textos, cada uno más desesperado que el anterior. Me decía que le estaba arruinando la vida, que apenas había recibido nada, como si eso justificara el robo. Y de pronto, un mensaje anónimo. No sabes con quién te estás metiendo. Retira la demanda antes de que sea tarde. Tuve que reír. ¿En serio? ¿Amenazas ahora? Se lo mostré a mi hermano, que lo leyó con expresión resignada. Probablemente es el tío Raúl, dijo. Raúl era el hermano mayor de mi padre. Un hombre que se creía mafioso, pero que en realidad solo era un señor mayor fanático de las películas de gángsteres. Siempre metía la nariz donde no le correspondía. Y siempre empeoraba las cosas. Yo no respondí. Simplemente reenvié el mensaje a mi abogado, que me aseguró que esa amenaza solo reforzaba mi caso. Si querían jugar sucio, yo estaba más que preparado. Y entonces, llegó la revelación final. Mi abogado, mientras revisaba los movimientos financieros de mis padres, descubrió algo más grave. No habían usado el dinero solo para el coche de Marta. También habían saldado un préstamo personal que tenían en mora desde hacía meses. Un préstamo que ni siquiera sabía que existía. Aquello ya no era simple avaricia. Era desesperación. Todo encajaba ahora. El repentino cambio de actitud. Las presiones. La manipulación emocional. No me acogieron por amor ni por solidaridad. Lo hicieron porque necesitaban un salvavidas económico. Me vieron como un cajero automático con patas. Y cuando me negué a seguir pagando, me tiraron como si fuera basura. Y lo peor es que aún creían que me echaría atrás. Que todo era una amenaza vacía. El jueves por la tarde, un día antes de la fecha límite, mi padre me llamó. Y esta vez respondí. No pidió perdón. No reconoció nada.
Solo soltó un discurso largo sobre el respeto, la lealtad familiar y el deber de cuidar unos de otros. Me habló de cómo estaba manchando el apellido familiar, de lo duro que era para todos. Pero cometió un error, mencionó que ya habían hablado con su propio abogado. Y que ese abogado les había dicho que no tenían cómo defenderse. Ahí supe que estaban completamente acorralados. Le respondí con calma. Le dije que esa era su última oportunidad para devolver el dinero antes de que la situación se agravara aún más. Intentó discutir, hacerme sentir culpable. Pero no le dejé. Solo dije: arreglad esto ahora o nos vemos en los juzgados. Y colgué. No pasó ni una hora cuando empezaron a llegar los mensajes de Marta. Primero insultándome. Me llamó egoísta, mal hermano, me culpó por arruinar su vida por un coche tonto. Luego el tono cambió. ¿De verdad vas a ir hasta el final con esto? Es solo dinero, Marcos, tú ya tienes de sobra. ¿Por qué le haces esto a mamá y papá? Yo no contesté. Los dejé sudar. Esa noche, salí con mi hermano a tomar algo. Nos reímos del caos que habían provocado, de lo rápido que se venía abajo la farsa familiar. Estábamos brindando cuando su móvil vibró. Era un mensaje de nuestro padre. Dile a Marcos que mire su cuenta bancaria. Abrí la app, y ahí estaba. 30.000 euros. Transferidos directamente a mi cuenta. Sin nota. Sin disculpa. Sin explicación. Debería haber sentido alivio. Se suponía que todo había terminado, ¿no? Pero algo no encajaba. Mi instinto me decía que había trampa. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó con una voz casi divertida. ¿Sabes de dónde salió el dinero?, preguntó. De sus cuentas, supongo. Más bien, de una cuenta compartida a nombre de Marta. Se me heló la sangre. Mis padres habían devuelto el dinero, vaciando la cuenta de ahorros de mi hermana. No asumieron ninguna responsabilidad. No pidieron perdón. Ni siquiera intentaron reparar el daño. Simplemente arrastraron a su hija con ellos. Y ahora, era ella quien se encontraba en pánico. Empezaron a llegar sus mensajes uno tras otro. ¿Estás de broma? Han usado mi dinero para devolverte el tuyo. Ni siquiera me han devuelto todo lo mío. Estoy en la ruina y es por tu culpa. ¿Lo sabías? ¿Sabías que iban a usar mi cuenta? No respondí. Me limité a leer y observar cómo el castillo de naipes se derrumbaba. Mi madre intentó intervenir, mandándome mensajes con tono conciliador. Ahora que todo está resuelto, deberíamos unirnos como familia. Mi padre me envió un único mensaje. Es hora de sanar. Mientras tanto, Marta perdía el control. Gritaba por mensaje, llamaba, acusaba. Yo había estado furioso con ella, pero en ese momento, solo me divertía. Habían intentado destruirme porque pensaban que yo no les hacía falta. Y ahora hacían lo mismo con ella. Karma, pensé. Pero aún no había terminado. Pensé que recuperar mi dinero sería el punto final. Que, con eso, podía cortar todo vínculo y seguir adelante. Pero lo que no sabía era que mi exigencia de devolución tan rápida había desencadenado algo mucho más grande. Algo que convertiría la vida de mis padres en una pesadilla. 3 días después de recibir la transferencia, me llamó mi prima Lucía. No hablábamos mucho, así que ya sabía que algo raro pasaba. ¿Es cierto que tus padres por fin te devolvieron el dinero?, preguntó sin rodeos. Sí. ¿Cómo lo sabes? Su risa fue amarga. Porque han estado pidiendo dinero a todo el mundo en la familia. Han montado una historia de que están en apuros y necesitan ayuda urgente. Han ido de tío en tío llorando por teléfono. Me quedé mudo. Al parecer, cuando vieron que iba en serio con la denuncia, mis padres entraron en pánico. Y, en vez de buscar una solución responsable, empezaron a mendigar dinero por toda la familia. Se inventaron excusas, lloraron, prometieron devolverlo pronto. Algunos cayeron en la trampa. Pero cometieron un error monumental: pedirle dinero al tío Raúl. Sí, el mismo que me había mandado el mensaje amenazante.
Al parecer, ya les había prestado dinero meses antes para gastos de negocio, y nunca se lo devolvieron. Así que cuando volvieron a pedirle ayuda, él asumió que estaban desesperados, y les prestó. Pero esta vez, con la condición de que le pagarían rápido. Y ahora, no podían. Raúl se puso furioso. Pero no solo les exigió el dinero. Les amenazó con ir al resto de la familia, con contar toda la verdad, sus deudas, sus mentiras, sus manipulaciones. Y aunque no era ningún mafioso, conocía a gente. Gente del sector donde trabajaba mi padre. Y les hizo saber que si no le devolvían su dinero, arruinaría su reputación. Mi padre, desesperado, llamó a mi hermano para que intercediera. ¿Y qué hizo él? Se fue directamente a su casa, para reírse en su cara. Y ahí me soltó una bomba. ¿Sabes que también intentaron estafarme a mí? Me quedé en shock. Nunca lo había mencionado. En la uni, continuó, ahorré para comprar un coche. Tenía unos pocos miles de euros. Papá me ofreció ayudarme a invertirlo para que rindiera más. Se lo di. Y lo perdió en alguna estafa rara. Cuando le pedí explicaciones, me soltó que era mi culpa por confiar en él. Que era una lección de madurez financiera. No supe qué decir. Siempre supe que mis padres favorecían a Marta. Pero no imaginé que ya habían traicionado también a mi hermano hacía años. Y entonces lo entendí todo. ¿Por qué él siempre había mantenido la distancia? ¿Por qué nunca pedía ayuda? ¿Por qué me apoyó sin pensarlo cuando le conté lo que pasó? También lo habían traicionado. Y llevaba años esperando el momento de cobrárselo. Y ahora, había llegado. Al día siguiente, mi hermano llamó a varios tíos y primos. Gente a la que mis padres aún no habían alcanzado. Y les contó todo, cómo me habían robado, cómo le habían estafado a él, cómo estaban manipulando a media familia con falsas historias. Y en cuestión de días, mis padres se volvieron intocables. Nadie quería hablarles. Nadie quería ayudarles. Uno de mis tíos incluso les llamó estafadores a la cara. Mientras tanto, Marta seguía colapsando. Descubrió que sus padres no pensaban devolverle su dinero. Que para ellos, ella también era prescindible. Cuando intentó reclamar, la ignoraron. Le dieron largas. Se convirtió en lo mismo que yo había sido para ellos, un obstáculo. Lo mejor fue cuando intentó pedirme a mí que le devolviera su parte. Le dejé el mensaje en visto. Luego le contesté con 3 palabras. La familia ayuda. Nunca respondió. El viernes por la mañana, cuando mi abogado ya tenía todo listo para presentar la denuncia, ocurrió algo inesperado. No me llamaron para disculparse. Ni siquiera intentaron negociar. Lo que hicieron fue mucho más revelador. Mi padre me llamó por teléfono. Contesté por pura curiosidad, esperando una última excusa o quizás una súplica. Pero no. Empezó con un discurso absurdo sobre el honor de la familia, sobre cómo estaba arrastrando nuestro apellido por el barro, y cómo lo correcto sería simplemente dejarlo pasar. Y entonces, sin querer, se le escapó lo más importante: ya habían consultado a un abogado, y ese abogado les dijo que no tenían defensa. Mi padre lo mencionó sin pensar, como si no se diera cuenta del valor de sus palabras. Yo sí lo entendí. Ellos sabían perfectamente que estaban acabados. Con voz tranquila, le dije: tienes una última oportunidad de devolverme el dinero antes de que esto empeore. Intentó manipularme con culpa, pero no funcionó. Arréglalo, ya o iremos a juicio, repetí. Y colgué. Menos de una hora después, empezaron a llegar mensajes de mi hermana. Primero insultos, que era egoísta, que estaba arruinando su vida, que solo se trataba de un coche de segunda mano. Luego, su tono cambió. Empezó a sonar nerviosa. ¿De verdad vas a llevar esto a juicio? ¿Es que necesitas tanto ese dinero? ¿Por qué haces esto a mamá y papá? Esa noche salí con mi hermano a tomar algo. Nos reímos de lo surrealista que se había vuelto todo esto. Y justo cuando estaba a punto de dar un trago de mi cerveza, su teléfono vibró. Era un mensaje de nuestro padre. Dile a Marcos que revise su cuenta bancaria. Abrí la app del banco, sin mucha esperanza,
Pero allí estaba, 30.000 euros transferidos a mi cuenta. Sin mensaje, sin disculpa. Nada. Debería haber sentido alivio. Pero no lo sentí. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó. Había revisado el origen de los fondos. Mis padres no usaron su propio dinero. Habían vaciado una cuenta de ahorros compartida que estaba a nombre de mi hermana. La misma hermana que me insultó, ahora era la que se quedaba sin un céntimo. Y entonces llegaron los mensajes de ella. Esta vez no eran insultos. ¿Estás de broma? Se llevaron todos mis ahorros. Ni siquiera me devolvieron todo el dinero. Esto lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿Sabías qué pasaría? No le contesté. Solo observé cómo el caos que ellos mismos habían creado comenzaba a destruirlos desde dentro. Mi madre intentó calmar las aguas con su típica hipocresía. Ahora que todo está resuelto, deberíamos unirnos como familia otra vez. Mi padre, por su parte, me mandó un solo mensaje. Es hora de dejar que la familia sane. Mientras tanto, mi hermana ardía en rabia. Y yo, solo me senté, sonreí, y dejé que todo ardiera. Después de ver cómo mis padres y mi hermana se destruían entre ellos, pensé que todo había terminado. Que podría dejar todo esto atrás y seguir con mi vida. Pero aún quedaba una última vuelta del destino. 3 días después de recibir el dinero, me llamó mi prima Olivia. No hablábamos mucho, así que su llamada me sorprendió. ¿Tus padres ya te devolvieron el dinero?, preguntó, casi divertida. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque les han pedido dinero a todos. Resulta que mis padres, desesperados por devolverme el dinero a tiempo y evitar el juicio, habían empezado a mendigar por toda la familia. Tíos, tías, primos, cualquier persona que tuviera algo de ahorros. Usaron excusas patéticas, que estaban en apuros momentáneos, que era una emergencia familiar, que me ayudarían y ya. Pero cometieron un error gravísimo, le pidieron dinero al tío Juan. El mismo que días antes me había mandado un mensaje anónimo amenazante. Ahora estaba furioso. No solo porque le mintieron, sino porque ya les había prestado dinero antes y nunca le devolvieron ni un euro. Lo siguiente fue una avalancha de mensajes en el grupo familiar. Gente pidiendo su dinero, exigiendo explicaciones, llamándolos estafadores en su propia cara. Mi padre intentó defenderse diciendo que todo quedaba en familia y que solo necesitaban un poco más de tiempo. Nadie le creyó. Mientras tanto, mi hermana seguía enloquecida. Le exigía a mis padres que le devolvieran sus ahorros, pero ahora ellos la trataban como un estorbo. Igual que habían hecho conmigo. Y entonces, como si el universo quisiera cerrar este capítulo con broche de oro, recibí una llamada inesperada de Marta. Me he ido de casa, dijo de golpe. Me quedé en silencio. Ya no aguantaba más. Me culpan de todo, dicen que por mi culpa estás enfadado, que ellos solo intentaban ayudar. Pero cuando les pedí que me devolvieran mi dinero, me dijeron que debía estar agradecida. Y entonces, llegó la pregunta que esperaba. ¿Crees que podamos hablar? Miré por la ventana de mi nuevo piso, sentí la calma de un hogar donde nadie me usaba ni manipulaba, y respondí sin dudar. No lo creo, Marta. Silencio. Ya lo imaginaba, dijo. Y colgó.